Bendito sea el Señor que nos permite otra vez más estar, estar presente en, en su casa, estar presente en este lugar que hemos destinado para que sea el lugar donde venimos a escuchar la palabra del Señor, donde venimos a adorar al Señor. Es el lugar que Dios nos ha previsto, amén, para que nosotros podamos reunirnos en su nombre y bendecir su nombre. Recuérdense que las reuniones de los santos no es algo nuevo. Las reuniones para adorar al Señor, para orar, para cantar, siempre se ha dado desde el inicio de la iglesia. Incluso en el mismo pasaje de el mismo libro de los Hechos, vemos a los apóstoles reuniéndose y a los hermanos en Cristo primitivos reuniéndose para la oración. Eso es un culto. Y es lo mismo que nosotros hacemos hoy. Pues bien, reuniéndose para la oración y reuniéndose para bendecir el nombre del Señor, para partir el pan. Eso es algo que ah, hemos visto desde el inicio de la iglesia. Así que hoy estamos otra vez reunidos en su nombre para bendecirlo. Y este es el momento entonces de predicar la palabra del Señor, de hablar de lo que el Señor nos quiere hablar hoy en día. Yo solamente soy el portavoz, soy el heraldo, ¿no?, del Señor. El heraldo eran las personas que estaban encargadas de dar un mensaje, de llevar un mensaje de parte del rey. En el tiempo antiguo, el rey no era que comunicaba de manera directa el mensaje, sino que él mandaba a un heraldo y el heraldo llegaba al lugar y hablaba en nombre del rey, es decir, que lo que decía el heraldo era el rey que lo decía. Así que en este momento estamos haciendo la función del heraldo de Dios, eh, donde vamos a predicar su palabra y hablar lo que Él quiere que se diga hoy en día. Y yo quisiera comenzar haciendo o diciendo una frase que quizás nosotros hemos escuchado hoy en día mucho, y es la frase de que el evangelio es difícil. No sé si estás familiarizado, pero regularmente muchísimos cristianos eh, dicen esto, insinúan que el evangelio es difícil, el evangelio es, es una lucha, es difícil ser cristiano, pero ¿qué hay de cierto de esta frase? ¿Qué hay de verdad en esta frase? Y si te digo que esta frase no es nada bíblica y mucho menos verdadera. Esta frase, primero, no se encuentra en la Biblia, de que el camino de Dios es difícil. Al contrario, todo lo contrario. Hoy vamos a ver cómo el Señor dice que el camino del Señor es fácil. Fácil, fácil. ¿Por qué? Más adelante vamos a verlo. Hoy nos desviaremos un poco de la serie que estamos predicando. Recordamos que por lo menos cada una vez al mes hacemos una pausa de la serie para hablar de otros temas que el Señor ponga, ¿no?, en nuestro corazón para hablarlo y comunicarlo a la iglesia. Así que hoy vamos a desviarnos de la serie de Romanos y vamos a hablar de una gran verdad que el Señor dice acerca de esto que venía diciendo sobre si el evangelio es difícil o es fácil. El pasado domingo mencionamos que la ley te dice qué hacer, pero no te da el poder para hacerlo. Por eso, cuando Pablo dice en Romanos capítulo 6, versículo 14, que el pecado no tendrá dominio sobre nosotros porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, lo que quería decir es que bajo la ley no teníamos el poder
para dejar de pecar. Pero llegada la gracia, fuimos empoderados para obedecer a Dios. Recibimos esa capacitación para poder obedecer a Dios por medio de su Espíritu. Habiendo dicho esto, vamos a ver cómo Jesús en Mateo capítulo 11, verso 28 al 30, nos consuela con estas palabras que debemos atesorar y creer. El Señor nos dice aquí que mi yugo es fácil y liviana es mi carga. Mi yugo es fácil. Todo lo contrario a lo que mencionábamos al inicio, de lo que dice mucha gente, que el Evangelio es difícil. El yugo del Señor, ¿qué es? La palabra del Señor, lo que el Señor demanda de nosotros. ¿Qué es eso? El Evangelio. ¿Qué significa entonces? Que el Evangelio no es difícil, porque el Señor lo dice y el Señor no miente. Por eso hoy, que lo hemos puesto a nuestra predicación es, el yugo es fácil y liviana la carga cuando te sostiene su espíritu. El yugo es fácil y liviana la carga cuando te sostiene su espíritu. Y vamos a ver el pasaje de Mateo, capítulo 11, verso 28 al 30. Dice la palabra del Señor: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Señor, gracias por tu palabra, son viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos que penetran hasta cortar el alma. Gracias, Señor, háblanos en este día, habla a nuestros corazones. Permítenos, Señor, no solamente escuchar tu palabra, sino obedecerla, y que podamos, Señor, seguir creciendo en tu palabra. Abre nuestro entendimiento en el día de hoy para que podamos reconocer esas verdades que serán dichas hoy y poderla atesorar. Habla, Señor, a nuestras vidas y permítenos, Señor, mi Dios, obedecerte cada día más. En el nombre de Jesús, amén. Bien, ¿qué tiene que ver este pasaje de Mateo con la introducción que hicimos de Romanos, donde Pablo habla de la ley? Bueno, bastante, y eso lo vamos a ver al final. Jesús comienza aquí en este pasaje que acabamos de ver dándonos una invitación, y quiero que le prestemos atención. Versículo 28 dice: vengan a mí. Esto es una invitación, vengan a mí. Todos ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Cuando Jesús dice, vengan a mí, está indicando que el descanso no está en un método, sino en una persona. El descanso de nuestras vidas, el descanso que nosotros necesitamos, no está en un método, no está en un tipo de reposo, en un tipo de té que te bebas, en un tipo de masaje, en varias semanas sin trabajar. No, en eso no está el verdadero descanso. El verdadero descanso se encuentra en una persona y obviamente sabemos que es Cristo. William MacDonald dice sobre este versículo: el objeto de la fe no es una iglesia, ni un credo, ni un clérigo, sino el Cristo viviente. El objeto de nuestra fe, en lo cual nosotros depositamos nuestra confianza, no se encuentra ni en una profesión de fe, ni en un credo. Un credo es lo que nosotros creemos y decimos, ok, yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en la Trinidad, nada, ni en nada de eso. Se encuentra en una persona y se llama Jesucristo. Hermanos, el descanso que Cristo ofrece no se compara con ningún descanso terrenal. Y esto es lo que el Señor quiere que nosotros veamos en este pasaje. Él nos está ofreciendo un descanso eterno y perpetuo, que no depende de una siesta ni de un buen relajante médico. Todo eso es temporal. Pero el descanso en Jesús es eterno porque se trata del descanso del alma. Y eso lo vamos a ver
en el versículo siguiente, en el 29. Jesús no está hablando del descanso físico. El descanso físico sí usted lo puede encontrar a través de dormir bien, de alguna patilla relajante, pero el descanso del cual Cristo habla aquí y del cual yo le decía a ustedes al principio que no es conseguido por ningún tipo de relajante ni ningún tipo de actividad relajante, ese descanso se encuentra únicamente en el Señor Jesucristo, que es un descanso que no tienen la mayoría de las personas. El versículo 29, Jesús dice lo siguiente: carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde. La Reina Valera dice manso y humilde. Y encontrarán, ¿qué es lo que Cristo quiere que encuentren? Descanso para sus almas. Jesús aquí es categórico. El descanso que él está hablando es el descanso del alma. Y es el único descanso que nosotros debemos procurar tener, porque el descanso físico lo podemos obtener por cualquier vía. Si tú trabajas mucho, deja de trabajar. Si tú te estás durmiendo tarde, duérmete temprano. Si tú estás trabajando muy forzado, pues pide que te esfuerces menos en el trabajo. Pero el descanso del alma, ¿cómo lo puede conseguir? No lo puede conseguir terrenalmente hablando. No. Solamente se consigue a través de alguien, a través de Cristo. Cuando Cristo habla del descanso del alma, se refiere al reposo que uno experimenta en el servicio de Cristo, cuando deja de tratar de ser grande y creer que lo podemos todo. Cuando nosotros descansamos en Cristo y le servimos, nosotros, no sé si usted se fija o usted ha entendido a través de la Escritura que el creyente debe de ser una persona que no crea que lo puede todo. Por eso yo siempre digo aquí que a mí me gusta delegar, ustedes lo saben. A mí no me gusta creer que yo lo tengo que hacer todo. No porque tú eres el pastor. No. En la iglesia desde el inicio se delegó posiciones para que los demás ejerzan y hagan algo. Porque no todo lo puede llevar una persona. Incluso vemos en el libro de los Hechos como Pedro sintió que estaba siendo muy cargado porque tenía la carga de repartir la comida para las viudas y para los necesitados, pero también tenía la carga de predicar. También tenía la carga de ser anciano. No. ¿Qué hizo Pedro? Dijo, no, vamos a llamar a un consenso. Llámenme o búsquenme los mejores hombres de Dios, fieles. Oye, esto, hombres fieles, no hombres cualquiera, fieles, no del vino, hombres honestos, para que ejerzan la función de diácono. Y ahí fue donde eligieron 7 diáconos. Bendito sea el Señor, que dentro de ellos estaba Esteban y Felipe. Es decir, que Pedro no dijo, no, sí, hay que repartir a la viuda, venga, yo lo hago, hay que recolectar la ofrenda, venga, yo lo hago, hay que predicar, venga, yo lo hago, hay que orar por el enfermo, venga, yo lo hago. No, de eso no se trata. Hay que delegar para que otros también ejerzan funciones. Pero lamentablemente vivimos en unos tiempos donde hay pastores que entienden que lo tienen que hacer todo. Pero del descanso que Cristo habla es de cuando nosotros experimentamos y dejamos de tratar de ser grande y creer que lo podemos hacer todo. Cuando descansamos en Cristo, amados hermanos, el problema no lo vemos de la misma manera que lo ve aquel que no descansa en el Señor. Cuando nosotros descansamos en Cristo, el problema que estamos pasando lo entendemos que está depositado en la mano de Dios y Dios es que lo está moviendo. Por ende, confiamos en que el Señor lo va a quitar si es su voluntad. Lo va a mover si es su voluntad. Pero sea cual sea la voluntad de Dios, que es perfecta y agradable, nosotros estaremos confiados en eso y eso nos transmite descanso. ¿Qué es lo que no tiene el hombre que no tiene a Cristo? El hombre que no tiene a Cristo entiende que lo debe hacer todo por su mano, que él cree que como no tiene a alguien, como no tiene el Espíritu Santo, que lo sostiene y que le dice, no, estate quieto. Como no tiene al Padre, como no tiene el Hijo, que le dice, no, espérate, yo tengo el control. Él entiende que él debe de ejercer todo ese control. Entonces, como quiera no va a poder hacerlo, se carga demasiado.
y termina padeciendo problemas de insomnio, que no puede dormir, termina padeciendo problemas de dolores de cabeza, termina padeciendo de irritación, porque entiende que lo debe hacer todo. Sin embargo, los que estamos en Cristo no, tenemos un descanso en Cristo Jesús. Por eso Él dice que llevemos su yugo, porque su yugo es fácil. ¿Por qué su yugo es fácil? Porque Él nos ayuda a llevarlo. No estamos solos. Bendito sea el Señor. En este versículo Jesús nos invita a dos cosas. El versículo 29. A cargar su yugo y a aprender de Él. Con cargar su yugo Jesús se refiere a someterse a su voluntad y a obedecer su evangelio. Ese es el yugo del Señor. El yugo que el Señor te dice que tú debes llevar es que obedezca su palabra, que hagas su voluntad, que te sometas a su voluntad y que obedezca su palabra. Y tú te preguntarás, que pues eso no es difícil. Hay gente que dice que eso es difícil. Hay gente que dice que es difícil obedecer a Dios. Pero yo pienso que ellos creen que es difícil obedecer a Dios porque no lo quieren obedecer. Porque si quisieran obedecerlo, se dieran cuenta que tenemos todas las posibilidades de hacerlo porque se nos entregó el poder para hacerlo. Se nos entregó la capacidad de hacerlo, se nos entregó su espíritu que nos da la fuerza para hacerlo. Jesús dice en Juan capítulo 14, versículo 23, le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra. Ese es el yugo del Señor. Obedecerlo. Pero vuelvo y digo, el Señor no te deja solo como te dejó la ley. Cuando la ley vino fue a darte o a decirte lo que tú debes hacer o lo que no debes hacer. Pero no vino a darte el poder para hacerlo. Sin embargo, venido Cristo, vino la gracia que es la que nos capacita para poder hacer lo de la ley. Bendito sea el Señor. Entonces ahora nosotros podemos obedecer la ley de Cristo, su evangelio, su palabra. Y no estamos solos. No, Cristo no nos dijo, obedezcan y háganlo como ustedes puedan. O ustedes tienen que obedecer, pero yo no les daré de mi ayuda. No, todo lo contrario, nos dejó su espíritu para que nos dé la fuerza, para que nos dé la capacidad, nos llenó de su gracia para que podamos obedecer. Es decir, que su yugo es fácil. No es difícil como muchos dicen. ¿Por qué? Porque Él nos ayuda a llevarlo. Cristo nos ayuda a llevar su propio yugo. El propio yugo que Él mismo nos puso. Bendito sea el Señor. Ahora, lo segundo que el Señor nos invita aquí es aprender de Él. Con esto, Jesús se refiere a dejar que Él nos instruya en sus caminos, que son mejores que nuestros caminos. Isaías capítulo 55, versos 8 y 9, dice la palabra aquí en el quinto evangelio, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Bendito sea el Señor. Esto es lo que el Señor quiere. Que nosotros nos dejemos instruir por Él porque sus caminos son mejores que los nuestros. Cuando nosotros a veces queremos tomar una decisión y no la tomamos conforme a lo que Él dice, estamos diciendo que nuestros caminos son más altos que los de Él. Y por eso casi siempre terminan mal. El Señor lo dijo ya. No. Mis caminos, los míos, porque son más altos que los tuyos. Son más altos que los de ustedes. Mi pensamiento, ¿cuáles son sus pensamientos? Su palabra, porque son más altos que los nuestros. Los pensamientos del Señor son más altos, son más importantes, son más coherentes, son más verdaderos. O sea, son verdaderos. Bendito sea el Señor. Entonces Jesús nos invita a aprender de Él también. Jesús nos invita
a llevar su yugo y a aprender de él, como ya decíamos, porque él es manso y humilde de corazón. En contraste con los fariseos de la época, que eran duros y orgullosos. Jesús, el verdadero maestro, es gentil y humilde. Y todo lo que llevamos su yugo aprendemos a ser mansos y humildes. Nadie que esté llevando el yugo del Señor debe ser mm, debe ser una persona dura de corazón, debe ser una persona arrogante, orgullosa, de ninguna manera. Porque el yugo del Señor nos vuelve humilde. Sé manso y humilde como yo lo soy. Cuando nosotros cargamos el yugo del Señor, cuando nosotros llevamos su yugo, vemos que Cristo nos va forjando por medio de eso a parecernos más a Él. Y si Cristo nos va forjando por medio del yugo a parecernos más a Él, pues debemos de ser más manso y humilde, no todo lo contrario. Si nosotros vemos en algún creyente que supuestamente está llevando el yugo del Señor, que no se convierte en una persona mansa y humilde, apacible y humilde, pues sinceramente no está llevando el yugo del Señor. Porque el yugo del Señor nos vuelve manso y humilde. Bendito sea el Señor. Ahora, ese yugo que Jesús nos invita a llevar, en el verso 30 nos dice que es fácil. Como ya decía al principio, y va a responder a esto. El yugo del Señor, el que el Señor nos puso, nos quitó el de la ley, pero nos puso Él un yugo para llevarlo. Pero ese yugo, Él dice en el verso 30, que es suave y su carga es liviana. Imagínese usted, un yugo suave y una carga liviana. Es algo que usted puede llevar. Si no pudiera llevarlo, créame que Cristo no dijera que es suave y liviana. Entonces, ¿por qué nosotros decimos que el Evangelio es difícil? Porque nosotros decimos que el estar en Cristo, el caminar en Cristo es difícil. En la introducción decíamos que al final veríamos por qué comenzamos nuestra introducción con Romanos capítulo 6, versículo 14. Usamos Romanos capítulo 6, versículo 14, porque Pablo allí nos dice que el pecado no tendrá dominio sobre nosotros porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y decíamos que Pablo cuando dice esto se refiere a que la ley te dice que obedezca, pero no te da el poder para hacerlo. Sin embargo, Jesús no solo te da o te dice que obedezca, sino que a través de su gracia te empodera para obedecerlo. Por esa misma razón, Jesús en el versículo 30 dice, que acá, en el versículo 30 que acabamos de leer dice que su yugo es fácil y su carga es liviana. ¿Por qué nos dice que su yugo es fácil y su carga es liviana? Porque viene acompañada por el poder de su espíritu para poder llevarla. Bendito sea el Señor. Por eso decíamos al principio que no es cierto que el Evangelio es difícil y que lo íbamos a demostrar. El versículo 30 lo dice claramente. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Así que nosotros debemos confiar en esta palabra. Debemos confiar en el Señor. Cuando decíamos que el yugo del Señor es suave y la carga es liviana, es porque Él mismo a través de su Espíritu nos empodera, amados hermanos, nos capacita para llevarla. Todo lo contrario a la ley, que solo nos dice qué debemos hacer, pero no nos dice cómo hacerlo. Por eso Jesús cuestiona a los fariseos que ponían carga que ni ellos mismos podían llevar. Mateo 23, Mateo capítulo 23, versículo 4, dice, atan cargas pesadas y los ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para llevarla. Ese yugo que era súper pesado, el yugo de la ley, que era súper pesado, no podíamos llevarlo. Pero el yugo de Jesús es fácil, no causa rozaduras, no nos cansa, no nos debilita,
no nos enflaquece, no nos causa lesiones. No, el yugo del Señor es fácil porque Él nos capacita para llevarlo. Él no nos deja solo. Y eso es lo que yo quiero, amada iglesia, que tú entiendas hoy. Él no nos deja solo llevando el yugo que Él mismo nos puso. Todo lo contrario a la ley. La ley nos decía qué debíamos hacer, pero no nos daba el poder para hacerlo. Pero Cristo no. Cristo nos dijo, lleven mi yugo y carguen mi carga porque es liviana y mi yugo es fácil. Así que cada vez que pienses en que caminar en Cristo es difícil, recuerda que Él mismo nos dejó su espíritu para que podamos vencer. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán ¿qué? Poder. Y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Ese poder fue para muchas cosas. Y una de ellas fue para obedecer, para seguir a Cristo. Entonces, si tenemos el Espíritu Santo, si Cristo va con nosotros, ayudándonos a cargar ese mismo yugo que Él nos puso, ¿cómo nosotros podemos decir que es difícil? No, no lo es. Si decimos que es difícil, es porque nosotros no queremos llevarlo. Es porque no nos interesa llevarlo. Si nos interesara llevarlo, nos diéramos cuenta que Cristo está con nosotros y que Él no nos dejó solo para llevar el propio yugo que Él nos puso. Porque no es ni se parece al yugo de la ley. Por eso Jesucristo dice, lleve mi yugo. ¿Por qué? Porque había otro yugo, el yugo de la ley, que no podían llevar. Por eso mencionábamos Mateo capítulo 23, verso 4, que los fariseos ponían carga. ¿Carga de qué? De la ley. A los demás que ni ellos mismos se atrevían a cargar. Pero Cristo dice, no, el mío es diferente. El yugo mío ustedes lo pueden llevar, porque yo no vine a cargarlo más de la cuenta. Hay un pasaje que dice que Él no nos tienta más allá de lo que nosotros podamos soportar. O sea, nosotros no somos probados más allá de lo que podamos soportar, sino que juntamente con la tentación, Él nos da la salida. ¿Vieron? Cristo siempre está ahí. Ahora, nosotros a veces nos hacemos los ciegos y no queremos ver la salida. Entonces no digas que el evangelio es difícil, es que tú no quieres. Es que tú no quieres ver lo fácil que es. Porque con todo, Él nos ayudará. Con todo, Él nos guía. Su palabra dice que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Su palabra dice que todas las cosas para lo que le aman le ayudan a bien, a lo que conforme a sus propósitos son llamados. Jesús está involucrado en todo lo que te pasa a ti y a mí. Y como está involucrado, también te capacita y te ayuda para que puedas soportar, para que puedas vencer. Eso no pasaba en el tiempo de la ley. Entonces, ¿cómo podemos decir que el evangelio es difícil? No lo es de ninguna manera. ¿Por qué? Porque como dice nuestro tema, el yugo es fácil y liviana la carga cuando te sostiene su espíritu. El Señor dejó su espíritu para que nosotros podamos llevar el yugo que Él nos puso. ¿Nos puso un yugo el Señor? Sí, pero no nos dejó que lo lleváramos solos. Así que por eso no podemos mencionar de ninguna manera que su yugo es difícil, porque estaríamos diciéndole al Señor mentiroso cuando Él dice en su propia palabra que su yugo es fácil y su carga es liviana. No es difícil, es fácil. Es fácil de llevar. Pero recuérdate siempre esto. Cada vez que tú pienses que lo que tú estás viviendo en el camino del Señor está siendo pesado y cargado y difícil, cuestiónate si es que tú no lo quieres llevar. Cuestiónate si es que tú no estás dispuesto a llevarlo. Pregúntate,
¿qué está pasando? Porque el Señor dijo que era fácil. Entonces, ¿cómo yo estoy pensando en que no puedo? Yo debo de poder, porque es fácil. ¿Por qué no estoy pudiendo? Empieza a investigarte y a analizarte, a ver qué está pasando en tu vida que tú no quieres permitir que el Espíritu Santo te ayude a llevar su carga. Que tú no quieres o tú no haces caso a la ayuda que el mismo Señor te está ofreciendo para llevar esa carga. Él no nos deja solo para llevar nuestra carga. Así que esa carga que tú tienes hoy, deposítala en Cristo Jesús y recuerda esta palabra, su yugo es fácil y ligera su carga. Confía en lo que Él dice. Yo hablaba la semana pasada que nosotros debemos confiar en lo que el Señor afirma de nosotros. Nosotros debemos confiar en lo que el Señor afirma aquí. Si su yugo es fácil, es fácil. No hay otra cosa. No hay un, sí, es fácil, pero saque ese pero de tu vida. Sí, es fácil, pero hay momentos difíciles. Sí, hay momentos difíciles, entonces no es fácil. De que haya momentos en la vida del creyente en que sienta que no puede, no significa que no puede. Significa que tiene que recordar que el Señor está con él y que el Señor está llevando juntamente con él su carga porque dejó su espíritu. Entonces, inmediatamente recordando eso, soltará y se lo dejará el Señor y verá cómo el Señor hará maravillas en su vida. Entonces, hermanos, confiemos en el Señor que Él lleva nuestras cargas con nosotros. Él para nada nos deja solo. Él para nada se olvida de nosotros. Recuerden, juntamente con la tentación, Él nos da la salida para que podamos soportar. El Señor no vino a hacer lo mismo que hizo la ley, a darnos requisitos, a darnos mandamientos y háganlo, obedezcanlo como ustedes puedan. No, de ninguna manera. El Señor vino a decirnos, deben caminar así, 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 pero yo le daré el poder para que caminen así. Yo los capacitaré para que puedan caminar así. Yo no los dejaré solo, le enviaré al Consolador que estará con ustedes. El Consolador para que cuando ustedes, por no recordarse que yo estoy con ustedes llevando su carga y pequen y caigan y desobedezcan, bueno, pues no se preocupen, aún olvidándose de que yo estaba con ustedes llevando esa misma carga, pues les mandaré al Consolador para que Él entonces los consuele. Oye eso, oye qué cosa, oye esa maravilla, que no solamente con que lleva la carga juntamente con nosotros, y si nosotros no le hicimos caso, bueno, pues es tu problema. No, sino que también, está bien, no me hiciste caso, te voy a enviar al Consolador para que te consuele y te apapache y te diga, está bien, esta vez no pudiste, no le hiciste caso a tu Señor, no lo viste que estaba al lado tuyo, te hiciste el loco, amaste más la tiniebla que la luz, amaste más tu deseo carnal que lo que el Señor te estaba diciendo, pero tranquilo, hay otra oportunidad, sigue adelante y Él volverá a reunirse contigo. Es más, Él nunca se fue ni se alejó de tu lado. Él se quedó ahí, viéndote como tú no lo estabas viendo, aunque lo tenías al frente. Y eso es el trabajo del Espíritu Santo. Nos consuela, nos papacha y nos dice, ahora sigue. Y míralo ahí. Wow, Espíritu, pero es verdad, no se, él estaba ahí, yo no lo vi. Exacto. Porque te hiciste loco. Porque no querías verlo. Porque amaste más ese deseo, esa emoción, esa muchachita, se vio bonita, no sé qué, y la viste y borraste de tu mente que el Señor estaba al frente tuyo. Lo quitaste, pero ya reconociste, ok, tranquilo, ve para adelante. Te apapacha y te dice, sigue adelante. Así que hermano, para nada, el Evangelio es difícil. Yo no me encuentro el Evangelio difícil, yo no me encuentro el camino del Señor
difícil. Él mismo dice en su palabra que sus mandamientos no son gravosos. ¿Sabe qué significa esto? Sus mandamientos no son difíciles, no son complicados, no son, no son un enigma que tú no puedas descifrar, que, ay Señor, ¿y cómo lo hago? ¿Y cómo lo encuentro? ¿Cómo puedo serte fiel? ¿Cómo puedo obedecerte? No, son fácil, no son gravosos sus mandamientos. Él nos ayuda a llevarlo. Él es nuestro soporte para poder alcanzar la vida eterna. Así que hermanos, yo solamente me dejé guiar por el Espíritu para traer esta palabra el día de hoy, que tal vez fue corta, pero lo que quería o lo que el Señor quería era que recordemos esto. Su yugo es fácil y su carga es ligera, porque Él nos ayuda a llevarla. Así que si tú piensas que tu carga está siendo muy pesada, eh, límpiate bien los ojos que no estás viendo que Cristo la está llevando contigo. Y su Espíritu está ahí consolándote y dándote ánimo para seguir adelante. El Señor nos bendiga, amados hermanos. El Señor nos bendiga. Vamos a orar al Señor y a darle gracias. Gracias porque Él es maravilloso y nos permitió y nos permite y nos da la fuerza para nosotros poder llevar esa carga y esos mandamientos que no son gravosos. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque son vivas y eficaces, más cortantes que toda espada de dos filos. Gracias, Señor, porque hemos recordado hoy tu palabra, Señor, que tus mandamientos, tu evangelio, tu camino no son complicados, no son difíciles. Pueden verse así, pero no lo son, porque tú nos capacitas para poder seguir adelante. Tú nos capacitas para poder vencer. Tú dejaste nuestro espíritu, tu espíritu para que nos consuele y nos dé ánimo para seguir adelante. Así que gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, a poder continuar obedeciéndote y recordando que el día que no te obedezcamos, tenemos el Espíritu que nos consuela. Y a continuar, Señor mi Dios, dándote gracias, porque no nos dejaste simplemente mandamiento para que lo obedezcamos, sino que nos diste la capacidad para poder obedecerlos. Gracias te damos, Señor. En tu nombre, Señor Jesús. Amén.